Buenas, mi nombre es Gabriela González y les vengo a enseñar las tres unidades del UREA. La primera, conformada por la unidad que regula el tono, el sueño y la vigilia. Está organizada esta unidad de manera vertical en niveles de actividad que reflejan actividad nerviosa creciente de alta complejidad a medida que asciende en dirección rostral hacia el archicórtex, paleocórtex, presentando un carácter autorregulado por propios sectores corticales por el neocórtex o isocórtex. Esta unidad permite que los procesos mentales tengan un uso correcto, que durante la vigilia el hombre pueda recibir y analizar información y que los procesos mentales durante el sueño tengan una actividad organizada y dirigida hacia una meta. Las funciones vitales, como primera, tenemos que la conducta instintiva nos lleva a la procreación y a la defensa, las cuales son importantes e imprescindibles para la vida y el mantenimiento de una especie vital. La regulación refleja que las funciones vitales psico, neuro, endocrinas, inmunológicas mantengan una homeostasis del organismo. Además, la regulación del sueño, la vigilia y los diferentes grados de activación corticales y las demás exigencias que tenga el medio. En el sueño encontramos que también se disminuye la actividad cortical y entramos a estados fásicos. Es aquí donde entra a jugar nuestra formación reticular activadora y no específica. La ascendente toca algunas fibras que suelen llegar hasta estructuras nerviosas superiores como el tálamo, el núcleo caudado, el archicórtex, que es este que observamos acá, y el paleocórtex, que es el que observamos acá en color verde. Nuestra reticular descendente baja las estructuras nerviosas superiores hasta las estructuras inferiores, es decir, estas, como el mesencéfalo o cerebro medio, el hipotálamo y el tallo cerebral. La formación reticular es muy importante, ya que al descubrirse esta, se organizan verticalmente todas las estructuras de nuestro cerebro. Entonces, la formación reticular genera también una reacción aurusal y también genera en el tallo cerebral un mecanismo para mantener el tono cortical y regular de los estados funcionales del cerebro con proporciones inhibidoras. ¿Cuáles son las funciones básicas de estas? Serían entonces los estados metabólicos, el reflejo de orientación y el lenguaje. Todo esto se da en esta estructura que es tan importante para nuestro cerebro. La segunda unidad es para recibir y analizar y almacenar información. Entonces, nuestra corteza cerebral, que está constituida en esta unidad, se encuentra situada por detrás de la cisura central o reolándica y comprende la corteza en los lóbulos parietales, los lóbulos occipitales y el lóbulo temporal. Entonces, en esta región se encuentran los extremos corticales
de los que analizaremos, de donde están los analizadores cutáneos y también los analizadores audiovestibular y visual. Las áreas primarias, entonces, las podríamos llamar también de proyección y están organizadas somatotópicamente de manera que las aferencias provenientes de diferentes regiones del cuerpo terminen en lugares específicos. Es decir, en la motora primaria, en la sensitiva primaria, en la sensitiva de asociación o gusto. Entonces, de manera que las aferencias de regiones funcionales más importantes o significativas tengan una representación cortical mayor de las correspondientes a regiones de menor importancia funcional. Las áreas secundarias o áreas terciarias, las cuales también son importantes, estas ocasionan lesiones en áreas corticales, las cuales tienen alteraciones funcionales y respectivas vinculadas a las aferencias sensoriales, que son las que estábamos hablando anteriormente, y que estas aferencias sensoriales específicas tienen un tipo de trastorno diferente y siempre afectan el área primaria o el área secundaria. Es entonces necesario hablar de la segunda unidad, que nos dice que la segunda unidad tiene como función el análisis, la síntesis y la codificación de información, así como también el almacenamiento, que por las vías específicas de sensibilidad alcanza la corteza cerebral, el extremo cortical del sistema anatómico que constituye la segunda unidad. Entonces representa una organización funcional caracterizada por leyes que gobiernan un discurso, descubiertas estas leyes por Vygotsky en los años 30 del pasado siglo. Estas tres leyes se organizan en ley de la estructura jerárquica, que sería de esta manera, ley de la especificidad y la ley de la lateralización. Entonces, empecemos con la primera ley. La primera ley dice o expresa que los referentes a las funciones en las áreas terciarias organizan el trabajo de las áreas secundarias y esta a su vez de las áreas primarias, trayendo como consecuencia que a medida que se asciende en el trabajo de pensamiento, de codificación, entonces se hace más elemental correspondiente al trabajo realizado en las áreas primarias, la cual es modificado por un trabajo de síntesis mucho más complejo. En primera medida, en el ámbito de la misma modalidad sensorial corresponde al área secundaria de cada uno, que son las modalidades sensoriales a nivel del área también terciaria. Las lesiones focales cerebrales, aun siendo de igual localización, tienen en el niño consecuencias totalmente diferentes que en el adulto, lo cual es de gran importancia para el diagnóstico y la rehabilitación de dicha lesión. La segunda ley es de la especificidad decreciente de las funciones. Se refiere que a medida que ascienden las funciones a áreas primarias o a las terciarias, tienen una organización fundamental que hace menos específica para una modalidad sensorial particular. Entonces, esta justifica que las lesiones en áreas primarias y en parte de las secundarias produzcan alteraciones selectivas de la modalidad sensorial correspondiente al analizador del efecto, es decir, visual, auditivo, táctil, entre otros. Mientras que por el contrario, las lesiones en las áreas terciarias producen trastornos totalmente diferentes, relacionados con una síntesis de varias modalidades sensoriales y no con una sola en específica. La tercera ley es la de lateralización,
creciente de las funciones. Y esta expresa que a medida que ascienden en orden jerárquico, como había dicho anteriormente, se produce una creciente lateralización de las funciones. Aquellas funciones relativamente más sencillas vinculadas directamente a una modalidad sensorial específica se encuentran representadas también por igual o en forma muy semejante en ambos hemisferios cerebrales. Mientras que las funciones más superiores no vinculadas directamente a una modalidad sensorial se lateraliza hacia uno u otro hemisferio. ¿Cómo ocurre con el lenguaje? En este caso tenemos lenguaje hablado, lenguaje escrito, y entonces las funciones relacionadas a este se lateralizan al hemisferio más dominante, que en este caso sería el hemisferio izquierdo. Damos paso entonces a la tercera unidad, que es la encargada de programar, regular y verificar la actividad. Entonces, vemos que se encarga de la regulación, la verificación y la organización de la actividad consciente, que es responsable de programar todo aquello que realizamos. La tercera unidad, en la zona primaria, encontramos el córtex motor, que lo vemos de este lado con naranja, y es un canal de salida de impulsos nerviosos y de movimientos intencionados que son necesarios para nosotros. La segunda unidad del córtex motor, que ya lo señalamos, está en naranja, es el área premotora y prepara los programas motores y los transmite a las células piramidales gigantes de nuestra corteza cerebral. La zona terciaria del córtex es una división prefrontal del cerebro. En esta comprende áreas de la corteza cerebral responsable de los procesos de planificación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias y ejerce un papel decisivo e importante en la formación de intenciones y programas que regulan y verifican nuestra conducta. El córtex primario o motor se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal, que trabaja de la mano con las áreas premotoras para planificar y ejecutar movimientos. Uno, contiene neuronas de gran tamaño, que son estas que podemos observar, conocidas como células de Bell's, cuyos largos axones se entienden a la médula espinal para establecer una síntesis entre motoneuronas alfas, que a su vez están conectadas a los músculos, y las áreas premotoras están implicadas en los procesos de planificación de acciones. Las células piramidales gigantes, llamadas también como una vía corticoespinal, es un conjunto de axones motores que viajan desde la corteza cerebral, y esto nos puede explicar los movimientos de un lado del cuerpo que son controlados por el otro lado opuesto del cerebro. También es un sistema formado por vías del sistema nervioso central, desde la corteza cerebral motora hacia las motoneuronas alfas, que son las que nos hacen hacer los movimientos, hasta las ventrales, que son las que tenemos acá, de la médula espinal. Entonces, las áreas premotoras secundarias incluyen un giro precedental en las capas superiores del córtex. La materia gris extracelular, que es la que miramos acá en forma de H, está compuesta con dendritas y glías. En esta área es donde se programa y se dan planes motores, y es también donde se forman las acciones. Las zonas terciarias del córtex, que es la división formal del cerebro, es la mayor en desarrollo en las capas neurales, porque aquí tenemos el córtex prefrontal, que ejerce un papel decisivo en la formación de intenciones y programas de regulación, como vemos acá, verificación
de las formas más complejas de nuestra conducta humana. También regula los estados de actividad, es decir, cuán activos estamos para una acción. Y las regiones prefrontales no maduran hasta una época tardía en la ontogénesis, es decir, hasta que el niño alcanza la edad de 4 a 7 años. También es importante resaltar que el sistema es rico en conexiones tanto en niveles inferiores del cerebro como los núcleos mediales ventrales, que fueron los que les mostré de este lado, y el pulvinar del tálamo y otras estructuras, como con casi todas las partes del córtex. Finalmente, los lóbulos frontales son áreas de la corteza cerebral propia de los vertebrados, que se localiza en la parte anterior del cerebro, esta parte, haciendo en las mismas materias anatómicas para que las funciones ejecutivas de los lóbulos prefrontales sean aquellas que orienten la conducta hacia un fin o hacia algún objetivo, entre las cuales se puedan mencionar diversas funciones, como las que hacemos diariamente, que son el equilibrio, la secuencia, la orientación, la conciencia de nuestros propios actos y la atención. Muchas gracias por su atención.